Hola amigos y amigas del mundo del Weeple, he vuelto. Os tengo que informar que por motivos de agenda, de estudios, etcétera, etcétera, pues lamentablemente puede que los lunes y los viernes no haya algún vídeo dedicado como estaba propuesto. Puede que se alteren estas fechas, pero bueno, espero que me entendáis porque prometo seguir publicando nuevos vídeos, algunos monográficos, como he visto ya de algunas personas que ya me han comentado que trate algún tema. Prometo tratar esos asuntos a nivel histórico que se me han propuesto. Me falta un poco de tiempo, pero no os preocupéis porque me voy a dedicar a ello. Os recuerdo al mismo tiempo que tenéis una parte más informal, más cómica, más divertida y sobre todo absurda y surrealista, que es la parte de los shorts que voy publicando todos los días, que bueno, que también forma parte del canal y es pues una parte pues un poco distinta, entretenida, amena y más ágil, entre comillas, a lo que son estos vídeos largos que voy a hacer. Hoy tengo una pequeña sorpresa, porque hoy voy a hablar de una de las figuras más olvidadas de la historia de España y que poco a poco se quiere reivindicar esta figura, aunque por parte de algunos sectores con algún interés oculto, etcétera, pues lo están utilizando pues para sus propios fines o para desprestigiar más lo que es la historia de España. Pero bueno, esto ya son otros temas que no voy a entrar al detalle. En fin, hoy os voy a hablar de una de las figuras más importantes de la historia de España, que fue Don Blas de Lezo. Chan, 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 chan. Blas de Lezo, Blas de Lezo. ¿Quién es este hombre? Bueno, pues este hombre vamos a empezar a hablar, pues a hacer una pequeña biografía, una breve biografía sobre la vida de este hombre, porque daría para a realizar más de un libro sobre su vida, sus aventuras, etcétera. Blas de Lezo. Vamos a situarnos en el contexto histórico ya. Blas de Lezo nació en 1689 en Pasajes, en el País Vasco. Era pues una familia de la baja nobleza, de allí de Guipúzcoa, que había tenido pues algún familiar pues que había tenido pues algún título nobiliario, había sido también capitán de algún galeón, etcétera, pero bueno, que en general pertenecía a la baja nobleza. Y como era el tercer hijo, en este caso, pues no heredaba todos los bienes que heredaba el primogénito, por lo que se decidió pues enmarcarse en el mundo militar para hacerse su propia carrera. Pero fijaros, Blas de Lezo nació en 1689. Es el momento en el que se está acabando ya el periodo de los Austria como dinastía en España. Es el momento final de Carlos II, Carlos II, más conocido como el hechizado o el impotente. Y me preguntaréis, ¿por qué? Pues en fin, me imagino que conoceréis un poco pues, la vida matrimonial de los Austria españoles de los siglos XVI y XVII. Había mucho matrimonio y mucha boda entre primo-primo. ¿Qué ocurre? Porque al final la sangre se desgasta y al final este pobre hombre pues nació muy mal. Prácticamente pues tuvieron que aguantarlo hasta los 5 años, con lo cual ya nos dice la salud mermada que tenía. Encima, pues era impotente, no dejó un heredero, lo que hizo que todos los buitres, porque hay que decirlo de esta manera, de naciones europeas de aquel momento, intentaran hacerse con el trono de España. Por un lado estaba Luis XIV, el rey de Francia, la potencia hegemónica, pues prácticamente ya desde mitad del siglo XVII, desde la paz de los Pirineos de 1659, pues se había convertido en la potencia hegemónica del continente. Pues quería colocar a su nieto, a Felipe d'Anjou, futuro Felipe V de España, en el trono y de esta manera pues tener ya además de tener esa potencia hegemónica que tenía Francia, la ayuda de España para ese control europeo, además del vasto imperio español que no se había perdido prácticamente nada todavía en aquel momento. Pero también había otra serie de aspirantes, que eran, por ejemplo, pues los herederos de la corona de Austria, en este caso. Pues el archiduque Carlos de Austria se sentía como el futuro heredero, pues al morir sin descendencia, por este familiar suyo, Carlos II de España. Lo que hizo que se entablaran una serie de alianzas por el control del gobierno español y, por un lado, se enfrentaran España y Francia contra el bando austracista, que estaba formado, por un lado, por Austria, Inglaterra,
Portugal, Holanda y otra serie de naciones menores. Por lo tanto, ya veis la comparación, dos grandes potencias marítimas de aquel momento, como eran Inglaterra y Holanda, contra España y Francia, que pues realmente contaban realmente con un apoyo militar terrestre importante. Pero bueno, a nivel naval estábamos un poco en inferioridad en aquel momento por la desidia y la decadencia militar española en todos los ámbitos, tanto en el terrestre como en el marítimo. Blas de Lezo se embarcó pues, en la Armada francesa, ya que colaboraba con la española, se unieron en este caso y participó en diversas batallas durante la Guerra de Sucesión Española, que abarcó pues, de 1700 a 1713. Y en la batalla de Vélez Málaga, la batalla naval de Vélez Málaga, una de las más sangrientas que hubo en aquel momento, la más importante a nivel naval, contra las tropas inglesas y holandesas, pues recibió una herida de una bala de cañón que que le hizo perder la pierna, pues prácticamente desde la rodilla, o sea, una pierna entera, porque realmente ya nunca más pudo utilizar esa pierna. En ese momento, pues debido a la bravía y sobre todo pues a la valentía que mostró en estas acciones por parte de Francia, pues se le condecoró y al igual que pues, posteriormente Felipe d'Anjou también pues le nombraron pues con unos cargos importantes por esas hazañas que estaba realizando este chico, que hay que decir que tenía en aquel momento pues unos 15 años. Se alistó y poco a poco fue medrando en el mundo naval. Y de esta manera siguió participando en otra serie de campañas en la Guerra de Sucesión Española, como el asedio a Barcelona, etc. Pero fijaros, con la edad de 26 años ya no solo había perdido la pierna, sino que también se había quedado tuerto y debido a una herida de mosquete, pues perdió un brazo también. Por lo tanto, podemos decir que Blas de Lezo, pues a esa temprana edad de 26 años, se quedó cojo, manco y tuerto. Lo cual no le impidió, porque se le ofreció retirarse, jubilarse con honores, etcétera, debido a esa invalidez que poseía claramente, la cual rechazó para seguir formando parte pues, de la escuadra española. Y se demostró pues, que, por un lado, fue un gran acierto que no quisiera cogerse esa baja, porque de esta manera se convirtió en el almirante más famoso de lo que ha sido la historia española. Bueno, tenemos que hablar también de don Álvaro de Bazán, pero del siglo XVIII ya podemos decir que Blas de Lezo fue el mejor almirante, el mejor marinero que tuvo la corona española en aquel momento. Una vez finalizada lo que es la Guerra de Sucesión Española, con la pérdida de las posesiones europeas que se las repartieron los buitres europeos que he comentado anteriormente, pues en este caso pues siguió formando parte de la Armada. Estuvo en Cádiz un tiempo, estuvo pues en este caso pues controlando los convoyes que venían de América, reparando y modernizando las tropas navales españolas, todo tipo de navíos que existían en aquel momento, y se le encargó acudir en la década de 1720, se le ordenó partir a el Perú, al virreinato del Perú, para realizar pues, la limpieza de piratas, corsarios, etcétera, que existían en aquellos territorios. Una vez que llegó allí, junto con la ayuda del virrey de aquel momento, pues consiguió limpiar la costa de piratas y hacer pues que ese mar hispánico, que era el Océano Pacífico, que abarcaba pues prácticamente desde las costas de Chile, pues prácticamente hasta lo que sería actualmente Oregón, en los Estados Unidos, pues era ese mar hispánico, ese Océano Pacífico. Lo que ocurre que, por un lado, Blas de Lezo, con la llegada del nuevo virrey del Perú, va a tener una serie de problemas, porque este virrey lo que quería es reducir costes, gastos, etcétera, por un lado para quedárselos él y desmembrar un poco esa magnífica flota que había creado Blas de Lezo en el Pacífico y que protegía todas las posesiones españolas de aquella zona, lo que le llevó a enemistarse con él, enfrentamientos y que se le ordenara volver a España.
A pesar de ello, allí en Perú se casó con una hija de un comerciante muy adinerado de aquel momento, más joven que él, con la que tuvo pues bastantes hijos, hay que decirlo. Era cojo, manco y tuerto, pero todo lo demás funcionaba y tuvo pues una familia numerosa. Una vez que llegó a España, Felipe V pretendía recuperar un poco ese prestigio y esas posesiones que le habían sido arrebatadas durante la Guerra de Sucesión, sobre todo en la zona de Italia. Y había un problema también con la República de Génova, que nos adeudaba unos 2 millones de pesos. ¿Qué hizo Felipe V? Pues ordenó a este magnífico marinero español que marchara a Génova a presionar pues, a lo que era el Senado de esta república a que le devolviera el dinero. Como esto estaba con pocas ganas de devolver el dinero a las autoridades españolas, Blas de Lezo se puso chulo y ordenó que si no le devolvían el dinero que se deudaba a la corona de España, procedería a atacar Génova y a tomar represalias por este robo, porque realmente se le adeudaba y no querían devolverlo, y de esta manera consiguió pues amedrentar a las autoridades genovesas, que devolvieron rápidamente ese dinero que no les pertenecía y que devolvió a la corona española. Pero fijaros, este dinero se utilizó sobre todo para la campaña posterior que se le encargó a Blas de Lezo, que fue la recuperación de la plaza de Orán en el norte de África. Hay que comentar que esta plaza de Orán fue tomada en 1509 y que prácticamente hasta 1709 perteneció a la corona española. Se perdió pues, durante la contienda de la Guerra de Sucesión, al igual que, por ejemplo, Gibraltar e incluso la mismísima ciudad de Alicante, la cual se pudo recuperar. Si no, hoy en día pues no solo tendríamos Benidorm, sino que Alicante sería pues, un nido de hijos de la Gran Bretaña, en este caso. Pero bueno, esto es otra historia. Se le ordenó participar como segundo al mando de la escuadra del Mediterráneo, de la cual debería de recuperar por esa plaza de Orán. La Armada Española partió del puerto de Alicante un 29 de junio de 1732 y consiguieron recuperar esa plaza de Orán, con pocas dificultades, la verdad. Lo que ocurre es que una vez que las tropas navales españolas se retiraron y volvieron a España, llegó la noticia de que el Bey de Argel pues envió una flota y tropas para recuperar lo que era esa plaza de Orán. ¿Qué ocurrió? Pues que ante la inminente llegada de estas tropas de asedio, que eran bastante numerosas, se ordenó otra vez a Blas de Lezo que partiera para ayudar y recuperar y acabar con esa resistencia argelina. Lo cual consiguió, acabando con una flota que era superior en número e incluso destrozando esos fuertes de artillería costeros que evitaban pues, el desembarco en esa zona. Y hasta que no pasaron unas semanas y comprobó que ya no había ningún tipo de resistencia ni flota que estuviera ya dedicada a intentar recuperar esta plaza de Orán, no volvió a España y acabó con sus labores, lo cual fue, pues en este caso, pues gratamente retribuido por la monarquía española. Y sobre todo tenía un valedor muy importante, que era don José Patiño, uno de los estadistas más importantes y secretarios de Estado más importantes que vamos a tener en el siglo XVIII, un hombre cabal y muy inteligente. Una vez acabadas por estas contiendas, pues se tuvo que marchar a América otra vez, y su destino fue Cartagena de Indias. ¿Qué ocurrió aquí? Que aquí se va a convertir en el héroe que todos conocemos y que sirvió pues, para perpetuar durante más tiempo pues, el poder español en América. Porque en este momento va a estallar prácticamente, pues en 1738-1739, va a estallar lo que se conoció como la Guerra del Asiento entre España y el Reino Unido. Esto del asiento viene a ser un privilegio que tuvimos que conceder a los ingleses con el fin de la Guerra de Sucesión, en el que podían comerciar directamente con nuestras colonias y sobre todo dedicarse a la trata de esclavos en el continente americano por parte del Reino Unido, una manera de inmiscuirse en lo que viene a ser pues toda la economía y la política de la vida española americana de aquel periodo.
Pero además los ingleses, que ya de por sí, por su naturaleza, esa ascendencia vikinga que tienen en su sangre, les lleva a convertirse en saqueadores y piratas. Lo cual, pues en las costas españolas les va, pues en las costas españolas no solo de europeas, sino que en América pues se dedicaban a intentar pues atacar a todo tipo de barco mercante y cualquier barco de guerra español con tal de llevarse botín. Lo que pasa es que se van a encontrar con una resistencia muy férrea, porque se va a conceder por parte de la monarquía española lo conocido como el patente de corso, en el que la corona hacía la vista gorda y cualquier particular o militar o noble, etcétera, podía crearse su pequeña flotilla y asaltar buques mercantes o buques de guerra de otras naciones que estaban sobre todo hostigando a España. Esto les causó mucho daño y en un momento que uno de estos piratas, el famoso Jenkins, pues intentó hacer alguna de sus incursiones por las costas de la Florida, pues fue capturado y el gobernador español pues de esos territorios pues le cortó una oreja y acudió al Parlamento británico diciendo que los españoles nos habían humillado, que habían insultado al rey, a Jorge II, etcétera, y demostró que les faltaba su oreja, que se la habían cortado, y se inició la famosa guerra de la oreja de Jenkins, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es una excusa burda y barata, un pretexto que utilizaron pues, para declarar la guerra a España, a pesar de que el ministro Robert Walpole no estaba muy por la labor porque conocía realmente el potencial y la hegemonía española que existía en aquel momento en las costas americanas. A pesar de ello, la opinión pública, los intereses de compañías comerciales, etcétera, llevaron a Inglaterra a declarar la guerra a España. Y lo que pretendían era pues, acabar con el poderío español en lo que eran las costas americanas y sobre todo en la zona de Cartagena de Indias. ¿Por qué? Porque era un puerto clave en lo que era el comercio y las rutas marítimas en lo que es la zona del Caribe y donde acudían los barcos que lo iban a trasladar pues, todas las mercancías y productos de América a España. ¿Qué ocurrió? Pues que Blas de Lezo y sobre todo una labor muy importante que se había demostrado en siglos posteriores, las labores de espionaje, pues hicieron pues que ya las autoridades españolas estuvieran prevenidas de que los ingleses pretendían atacar pues nuestras costas. Lo que pasa que en algunos casos, pues como era lógico, la importancia de La Habana y de otros puertos también, pues pensaban que se iba a atacar pues realmente más la zona de Cuba y de Venezuela que la zona de Cartagena de Indias, en la actual Colombia. Pero Blas de Lezo no era tonto y sabía que los ingleses iban a acudir allí. ¿Que atacarían otros sitios? Pues no habría problema. Lo cual hizo que pidiera refuerzos. Llegó una flota española, pero el inútil del virrey de aquel momento, pues hizo que, pensando que iban a atacar más Cuba, la despachó hacia Cuba y se quedaron pues solo 6 barcos para defender lo que era Cartagena de Indias. También había una promesa de 12 barcos franceses que llegarían pues también para ayudar pues en la defensa de esas costas y evitar el ataque de los ingleses, pero parece ser que se quedaron en lo que es el actual Haití y nunca vinieron. Por lo tanto, Blas de Lezo se quedó solo con esos 6 navíos, con una pequeña tropa compuesta por tropas regulares, infantes de marina y 600 indios flecheros del interior de la zona de Colombia, que serían pues, la base de la defensa de Cartagena de Indias. Y ahora nos vamos a ver qué es lo que hicieron los ingleses. Los ingleses crearon una flota que hasta prácticamente lo que fue el desembarco de Normandía, ya en el siglo XX, no hubo una aglomeración de buques, de barcos y de tropas tan importante como la que reunieron en aquel momento. Había más de 180 barcos, entre barcos de guerra, navíos de línea, fragatas, corbetas, otros barcos menores de guerra. Habría por lo menos unos barcos de guerra, pues unos 50 y pico. Más el resto de barcos que ya podían ser barcos de apoyo, mercantes, de transporte de tropas, que no quiere decir que no fueran provistos de cañones. Por lo contrario, una cosa que sean barcos de guerra y otras que sean mercantes. Pero los barcos mercantes siempre tienen algún tipo de protección. Por lo tanto, fijaros, 186 barcos contra 6 navíos españoles. Eso por un lado. Y el contingente de tropas oscilaba entre unos 30.000. Sobre todo era infantes, casacas rojas, infantería británica llegada del Reino Unido. Esto es muy importante y ahora lo comentaré. Unos 2.000 más o menos esclavos negros macheteros de Jamaica, o sea que simplemente iban con un machete,
y también pues colonos voluntarios de las 13 colonias de lo que es la actual Estados Unidos, en la cual también, además de que del almirante Edward Vernon, que fue el comandante en jefe de esta magnífica flota y tropa británica, se añadieron alguna otra figura importante, como fue en este caso el mismísimo hermanastro de George Washington, al cual le tenía muy aprecio, que Lawrence Washington, que participó pues en esta ofensiva. Lo que no contaban era que estuviera allí Blas de Lezo. Este hombre, curtido en 1000 batallas, que no había perdido ninguna batalla, con lo poco que tenía, pues se apresuró a mejorar las defensas de Cartagena de Indias, a preparar a todas las unidades que tenía para impedir la llegada de los ingleses. Hay que decir que este almirante británico pues fracasó en La Guaira y obtuvo un éxito en el puerto de Portobelo y realizó alguna pequeña incursión como de tanteo ya en la propia Cartagena de Indias. Pero la ofensiva real se realizó en marzo de 1741, cuando ya llegó esa magnífica flota con todo ese contingente armado a tomar Cartagena de Indias, a sentarse allí e iniciar por lo que es la conquista de toda Sudamérica, porque esas eran las ideas que tenían. Es más, era tal la prepotencia de los ingleses que mandaron a acuñar una serie de monedas conmemorativas con la toma ya de Cartagena de Indias, con la cual lo habían hecho, en la que mostraban humillado y pues, de rodillas a Blas de Lezo rindiéndose ante Edward Vernon, pero se quedaron con las ganas, porque una vez que llegaron allí, Blas de Lezo, en lo que es la bahía de Cartagena de Indias, intentó bloquear, y con los fuertes que existían en aquella zona, una serie de fuertes que prácticamente por mar eran inexpugnables, pues consiguió un factor muy importante, el tiempo. El tiempo consiguió retrasar toda esta ofensiva británica. Que estos fuertes y estas defensas que existían fueran inexpugnables por el mar no quiere decir que por tierra fueran inexpugnables. Pero lo que consiguió fue, en este caso, retrasar la ofensiva británica, porque por un lado, al final, las defensas, el hundimiento de los buques para que no pudieran penetrar las naves británicas en lo que es la bahía de Cartagena, etc., al final acabaron fracasando por la gran cantidad de tropas y de navíos que llevaron los ingleses, porque era imposible resistirlos. Pero consiguió retrasar las acciones, en este caso terrestres, que eran muy importantes. ¿Por qué? Porque por un lado estamos hablando de un clima tropical. Las tropas, sobre todo las que venían de Jamaica, eran tropas británicas venidas de la metrópoli o de las 13 colonias, que realmente pues no era un clima tropical como el que existía, pues como el que existe actualmente también en esta zona de Cartagena de Indias. Y poco a poco las enfermedades, lo que es la malaria, el escorbuto, las malas condiciones, el acoso de las tropas españolas fueron mermando y retrasando las acciones británicas. Una vez que habían acabado con todas estas defensas portuarias, con la mayoría de los fuertes que existían, etc., pues Blas de Lezo y el virrey y las escasas tropas que todavía le quedaban a las unidades españolas se refugiaron en el fuerte de Barajas, en este caso pues lo que es San Felipe de Barajas, que fue el último bastión. Ya los ingleses se sentían pues auténticos amos y señores e intentaron pues tomar lo que es esta última fortaleza de cara, de frente, por todos los flancos, etc. Pero lo que consiguió evitar la conquista, en este caso de este último fuerte, fue la habilidad y la estrategia de Blas de Lezo, que por un lado, viendo que los ingleses pues pretendían a tomar por asalto esta fortaleza, con las escalas, etc., ordenó construir un foso para evitar que, incluso con las escalas, pudieran llegar a los muros de la fortaleza. Cuando llegaron los ingleses, se vieron el panorama y se sintieron abatidos y frustrados porque no podían tomar por asalto el castillo. Eso, más la andanada de descargas de las tropas españolas que existían allí, más la ayuda, en este caso, de los indios flecheros, es muy importante hablar de esta unidad. ¿Por qué? Porque hay que recordar que los mosquetes, por un lado, entre la que es la zona tropical, etcétera, puede que algunos de estos quedaran inutilizados, y sobre todo la cadencia de disparo, cargar con esos mosquetes, pues hacía prácticamente, como mucho, podían disparar 2 veces por minuto, como mucho, que esos mosquetes. Pero sin embargo, con las flechas, la cadencia de disparo es mucho mayor y más rápida, por lo cual les causó numerosos estragos.
A todo esto, los ingleses atacaron primero con los macheteros jamaicanos, que cayeron rápidamente, porque además de que no llevan ningún tipo de protección, igual que las casacas rojas, porque no llevan ninguna coraza, ni armadura, etcétera, pues todas estas unidades fueron cayendo rápidamente. Y para minar por la voluntad ya de los ingleses, hubo un momento en el que Blas de Lezo ordenó salir a las unidades españolas y atacarles con la bayoneta calada, y acabó con pues, una gran contingente de tropas británicas. ¿Qué ocurrió? Pues que los ingleses pues, se sintieron frustrados, tuvieron que retirarse con una gran cantidad de bajas, ya no solo por las heridas causadas por las tropas españolas, sino pues comentaba también por esa gran cantidad de enfermedades pues, típicas de aquel periodo. A cosas que, por ejemplo, ni el grog, esa bebida que bebían los ingleses, que estaba compuesta por rom, entre otras cosas, etcétera, pues no servía para acabar con el paludismo de aquellas zonas. Pues hizo que tuvieran numerosas bajas. Pero el almirante británico, irritado y frustrado y viendo que no podía ser que un medio hombre, como se le llamaba a Blas de Lezo, cojo, manco y tuerto, con 600 tropas que le quedaban prácticamente a la defensa española de Cartagena de Indias, y él con todo ese contingente que llevaba, pudieran frustrar esa gran ofensiva británica. ¿Qué ocurrió? Que a pesar de que vio que no podía hacer nada, se tiraron un mes más en Cartagena de Indias, bombardeando todo lo que podían y destrozando pues, los antiguos restos de las fortalezas españolas que quedaban todavía por allí, para pues sentirse pues un poco aliviados y sobre todo contentos de decir, mira, no hemos tomado, pero hemos conseguido destrozar todas las defensas, etcétera. En fin, no sirvió para nada, porque Blas de Lezo también tenía pensado una cosa. Lo que él quería era retrasar toda la ofensiva británica, porque sabría que no triunfaría, por un lado por las enfermedades y por otro lado por la llegada de las lluvias, lo cual hizo pues que ya la ofensiva británica se desbaratara y tuvieran que marcharse a Inglaterra. Blas de Lezo le dijo, vamos, contestó a los ingleses diciendo que si su majestad quiere conquistar Cartagena de Indias debería traer una flota mejor que esta, porque esta flota solo sirve para llevar carbón de Irlanda a Inglaterra. Se quedó tan ancho. También hay unas frases muy buenas de Blas de Lezo que dicen que todo buen español debe mear mirando hacia Gran Bretaña. Esto ya, bueno, en fin, es otra historia, pero bueno, frases de aquel periodo, etcétera, etcétera. Por desgracia para Blas de Lezo, recibió una herida cuando estaban en el fuerte de San Felipe de Barajas, protegiéndose de los ataques británicos, que hizo pues que unas astillas pues, cangrenaran su pierna buena, le causaron unas heridas, y en septiembre de ese mismo año acabó falleciendo. Incluso, por desgracia para él, pues acabó siendo destituido de sus cargos, etcétera, por las discrepancias con el propio virrey. No sería hasta el hijo de Felipe V, Carlos III, el que restituyera los honores de Blas de Lezo y sobre todo recompensara a uno de sus hijos por las labores que había realizado su padre. ¿Qué ocurre? Ahora ya viene un poco la parte en la que hablamos de lo que es la propaganda y la injusticia que se ha realizado con este hombre. Ya digo, hay algunos partidos políticos que lo tienen que utilizar para su provecho, otros para denigrar a lo que es España, etcétera, etcétera. Esto son cosas políticas. Pero lo que está claro es que aquí en este país, por desgracia, tendemos pues a despreciar, a criticar pues a todos estos personajes ilustres que con pocos medios consiguieron hacer lo que otros con mucha propaganda y con menos estilo y con menos arte y menos triunfalismo pues han conseguido. En este caso, pues Blas de Lezo consiguió derrotar a todo un imperio y no fue recompensado en España. Hay alguna calle hoy en día en la que se le conmemora y sobre todo en lo que es Colombia se le tiene más respeto. En este caso hay que decir porque esa propaganda británica pues rápidamente intentó sepultar y ocultar todo lo que había pasado con esto. Lo hicieron muy bien, por supuesto. Y luego pues todo el mundo conocemos al famoso Nelson, los marinos británicos, etcétera, etcétera. Nelson, que fue derrotado varias veces, fue capturado por las tropas españolas en Santa Cruz de Tenerife, y este hombre no perdió ninguna batalla y sinceramente pues acabó con toda la resistencia de cualquier enemigo que podía atacar a España en aquel momento. Pero bueno, esto ya son historia propia de España. Pero bueno, que en este vídeo hay que hacer un pequeño homenaje a este personaje. Y lo que pretendo hacer es también realizar algún otro tipo de vídeo histórico sobre algún otro acontecimiento.
Esto viene a ser una continuación pues, de esa época del siglo XVIII, de la Ilustración y con ese cambio de dinastía que tuvimos en aquel periodo, porque ya tenemos a los Borbones. Bueno, espero que no os haya aburrido mucho, este vídeo dedicado a Blas de Lezo, a este insigne marino español, nacido en Pasajes, y os espero ver próximamente en los siguientes vídeos del canal. Nos vemos, gente. Hasta luego, sin olvidaros de suscribiros.